Pues aquí están, ahora sí, los comentarios. Creo que ya hayan sido comentarios cavernarios en el pasado, pero bueno, si es así, vuelven a ser los comentarios cavernarios. Ay, bueno. Vamos a empezar rápidamente con los comentarios que nos dicen la Camilo dice: no conocía ni la pintura ni había escuchado nunca el nombre del autor. Brutal, qué chévere, lo buscaré. Por el autor creo que habla de este hombre, Vasily Pukirev, el campesino pintor. Hay toda una galería nocturna dedicada a él. Es uno de los grandes descubrimientos que hice yo en los últimos años de pintores maravillosos. Él fue el que pintó de una manera descarnada, tierna y profunda la realidad de la Rusia zarista. Es ese hombre que está abajo a la izquierda con su barbita y el bracito así que siempre quedaba muy guapo. Vasily Pukirev, el campesino pintor. Te recomiendo que busques esa galería nocturna. Tengo ahí algunas de las mejores pinturas de Vasily Pukirev. Esta en particular es un fragmento, la que se ve allí, es un fragmento de una pintura donde van a cobrarle los impuestos a un campesino ruso, y los impuestos son quitarle su vaca. Y te dan nada más con eso, ya te tiene roto Vasily Pukirev, y está pintado con una enorme capacidad pictórica. Sí, tiene técnica, tiene mucha técnica, pero una dulzura hacia las víctimas, como en el caso de la mujer del matrimonio arreglado, que vale muchísimo la pena. Pintorazo. Valentín C6O dice: ups, lo dejaban hablar los más bestias priistas. Pues qué decía, a Buendía lo mataron, a Scherer lo corrieron de Excelsior y casi lo madré el tal Tigre Azcárraga. Y usted es periodista u opinólogo. Como ven, lo tenía yo muy contento. Porque dije que era menos censor el PRI que Morena. Y entonces, se enojó mucho conmigo, y si yo soy opinólogo, soy lo que tú quieras. Mira, a Buendía lo mataron y nadie supo por qué. Porque tú no sabes, probablemente no estabas vivo en aquel momento, que era muy buen amigo de sucesivos presidentes. De hecho, lo matan en el sexenio de Salinas, y él solía ir a la residencia oficial de Los Pinos a disparar con Salinas, a tirar al blanco, porque Manuel Buendía siempre iba armado. Bueno, eso no lo sabías. A Buendía lo mataron y nadie supo por qué, pero era buen amigo de todos los presidentes. Scherer dejó Excelsior después del golpe de Estado que le organizó Echeverría, por supuesto. Fundó Proceso, y Proceso actuó y publicó libremente. De hecho, fue uno de los elementos básicos de la lucha en pro de la democracia que llevamos en la izquierda en México. Muchos de los que ahora están en contra de la democracia y la libre expresión dentro de Morena. Pero otros que salieron de Excelsior, hicieron la jornada, hicieron 1+1, que ya desapareció. Y el porqué, que el porqué ya estaba activo desde 1968. El porqué de un hombre de la izquierda extrema, no me acuerdo cómo se llamaba, fue el que publicó las fotografías de los muertos en Tlatelolco 68. Sí lo persiguieron enormemente, pero lo hizo. No había libertad de prensa total, pero no había ataques a la prensa desde presidencia, ni demandas de gobernadores esperpénticas con tribunales callando a periodistas. Era malo, era muy malo el tema de la libre expresión en la libertad de prensa en México con el PRI, pero ahora es peor. Y la razón es muy sencilla. El PRI sabía que necesitaba dejar espacios de respiración para conservar el poder a futuro, porque se planteó siempre como un partido de poder, pero no de poder absoluto. ¿Sí? De acuerdos más que de imposiciones. Morena se está planteando como un poder autoritario y único. Y yo creo que eso es en parte el motivo por el cual son más dados a la censura. Álvaro Martínez 7227 dice: precisamente
pues estoy hablando de qué te importa el sexo de otros, de la gente que se enoja por el orgullo. Dice, como no me importa, no tengo por qué saber qué les gusta y qué no les gusta. Mi sexo es privado y el de los demás también. Exhibirlo es algo con lo que no quiero convivir. Guarden su sexualidad para sí mismos, dice él. Mi pregunta, ¿estás diciendo que debe prohibirse que parejas heterosexuales caminen de la mano o abrazados, ¡ay, qué horror! O que se besen en el cine o que se acaricien mientras cenan? ¿No? ¿Eso habría que prohibirlo? ¿O solo quieres prohibir a los que odias? Porque si quieres que el sexo sea privado, que sea el de todos. Ahora, yo francamente, si voy por la calle con mi pareja, no le puedo dar la mano, no le puedo dar un pico, chico, ni mi tía la solterona. Ya tal vez sí. Bueno, Agaporni 7 oficios 79.95. ¿En serio, tonto? Porque yo estaba diciendo, es de los vídeos en los que señalo, curiosamente, que pues, no ha mejorado nada en México desde que llegó el observador. En 7 años se acaban la corrupción y la delincuencia que se acuñó por la derecha desde la colonia. Usa los signos de interrogación un poco así al ahí se va. El cambio se ve y es imposible que sea de un día para otro. Y le digo, a ver, veo que no recuerdas que López Obrador dijo que los narcos se dedicarían a la agricultura en cuanto él fuera presidente. Creo que dijo la primera semana o algo así. Y dijo que México tendría una salud mejor que la de Dinamarca, y no dentro de 20 años, sino para fin de este año, para marzo, para septiembre. Iba cambiando la fecha. Y dijo que devolvería el ejército a sus cuarteles. A ti te debería preocupar que te prometió eso y no te cumplió. Yo no voté por él. Pero ustedes son exactamente como los MAGA. Olvidan lo que les prometió su trumpito tabasqueño y le aplaudirían todo lo que hiciera. La Cabenita 8598 dice, está cañón para terminar con el cáncer de la delincuencia organizada. Sí. Pues acá no batallamos con medicina ni con problemas de doctores y la delincuencia jamás acabará. Olvídense de que México será un paraíso. Eso ni soñarlo. La delincuencia es mundial. Y contesté, mira, en España el año pasado hubo 0,61 homicidios por cada 100,000 habitantes. 0,6. Necesitabas como 160,000 habitantes, 140,000 habitantes para juntar un homicidio. En México hay 11.7 homicidios por cada 100,000 habitantes. No es lo mismo. La delincuencia es mundial, sí, pero no es igual. Andreu Belmonte 9768. Estás confundiendo de forma sistemática marxismo con comunismo. Esto es uno de los teóricos. El marxismo es un análisis de la economía política capitalista, es decir, de cómo funciona la economía capitalista. Un análisis que, por cierto, es incompleto. Que está libre de prescripciones y que está plenamente vigente, se estudia en todas las universidades. Se estudia, pero se estudia como una teoría que no es completa. Digo, pero mi respuesta es, no. El marxismo nunca se detuvo en el análisis, sino que pretendió comprender los mecanismos de la historia de modo mecanicista y proponer formas de transformar el capitalismo por medio de la lucha de clases para favorecer la revolución proletaria y la dictadura que llevaría eventualmente al comunismo. Si en tu universidad te enseñaron solo que el marxismo es análisis de economía política, pídeles que te devuelvan tu dinero. Te vieron la cara. Headcrash 1945. Creo que estoy aquí tratando de meter en una solo a muchas personas me dijeron, es que no me gusta que la gente grabe los conciertos. Pobre de ti. Es que, luego se pone como ¿no? El público se desconecta de la experiencia musical. ¿Tú qué sabes lo que hace la gente cuando está grabando? Yo he grabado cosas en conciertos y no me desconecto de la experiencia musical. Es una forma de vivirla. Pero empezamos a denigrar a quien hace las cosas que no nos gustan. Entonces, Headcrash 1945. Digo, como hubo muchos como los reúno aquí. El público se desconecta de la experiencia musical y el artista se siente aislado y cantando a la nada. Pobrecito artista. Ay, qué cosas. En el momento de prender celulares,
Ahora muchas bandas están haciendo campaña para que eso se detenga. Creo que Bunbury se sintió frustrado y actuó así. No le quito razón en lo más mínimo. Le digo, mira, no tiene ningún derecho de tratar así a su público. El tema no es si te gusta o no que graben, el tema no es si se desconectan o no, o si el artista llora. Si prohíbe los teléfonos y lo pone como requisito en la entradita que compras donde te dicen todo lo que no puedes hacer y todo lo que sí puedes hacer, que es un contrato que tú aceptas al momento de adquirir la entrada, y lo pone como requisito para el privilegio inexplicable de oír sus mugidos, porque no sé por qué, pero siempre canta así. No sé por qué tiene que empezar pujando siempre Bunbury, pero así canta. Pero a medio concierto, habiendo dejado, la gente vio y dijo, no me prohíben usar mi móvil, ay, qué bien, voy a grabar el concierto. Nadie le puso reglas, nadie le dijo que no lo podía hacer. Lo está haciendo a medio concierto y el que está allí lo empieza a humillar. Ni de broma, ni de broma. Sí, ya sé que hay algunos que no te permiten grabar, pues no grabas y ya. Tú decides cuando compras la entrada si vas a grabar, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las reglas que te pusieron. Lo que no se vale es cambiar las reglas a la mitad del concierto para humillar a quien te mantiene. Y luego hay otra anécdota, hay otro de estos comentarios. Sí, es tonto, nada más, pero... Me dice Reinaldo Chinea 2228, creo que no conoces a Espinosa. Pero eso en el video que hice sobre un ateo que respondía a una bola de preguntas que me han hecho a lo largo de mi vida como ateo militante y público que soy. Y entonces mi respuesta, por supuesto, es, lo conozco al menos también, como para saber que se escribe Spinoza y no Espinosa. Spinoza es un filósofo que promovió el deísmo, el Dios que no interviene, etcétera, etcétera. Bueno, sí, que ya he hablado también del Dios de Spinoza. Pero hombre, no me digas que no conozco a Spinoza cuando no sabes ni siquiera escribir su nombre. Ay, hijo mío. La dictadura del público, no. Me dice uno así como, Entonces, gente que te empieza a hablar entre paréntesis, ¿qué pasa? ¿Qué? La lógica del que paga. Y le digo, ya recordó alguien la anécdota de John Lennon cuando los fans rodearon su Rolls Royce, un Rolls Royce personalizado, que el Rolls Royce psicodélico que se mandó a hacer John Lennon. Y el chofer le dijo, señor, ¿quiere que aparte a la gente del automóvil? Y John Lennon le dijo al chofer, no, ellos lo pagaron, lo pueden destruir si quieren. Lennon entendía que vivía de los fans. El Pujiditos evidentemente no lo entiende. Jesús Ratza. Es muy fácil decir que se está de acuerdo con la eutanasia cuando no es uno el que ha de incrementar la dosis de morfina para inducir el paro cardíaco o quien ha de desconectar la máquina de soporte artificial que mantiene las funciones vitales del paciente. ¿Tú crees que eso es difícil, fácil? ¿En qué condiciones? ¿De qué hablas? Es como estar de acuerdo con la pena de muerte, pero siempre que sean otros los que deban apretar el gatillo, aplicar la inyección letal o activar la descarga eléctrica que acabará con la vida del condenado. Hay una pequeña diferencia. No sé si puedas tú apreciarla. En el caso de la pena de muerte, estás matando a alguien que no quiere morir y que cometió un delito por el cual lo quieres matar. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero así es como funciona. Cuando una persona te pide morir porque está sufriendo demasiado, no es lo mismo. Él quiere morir, el otro no quería. No sé si ves la diferencia. Contesté, mi respuesta fue nada más, claro, es más bonito ver a alguien padecer por una prolongada agonía horrible. Te voy a contar un caso. Yo tenía 20 años. Este chico tenía 18. Cuando estuvimos en la estudiantina y en la escuela y tal, en este bachillerato del que hablaba precisamente yo con un antiguo compañero, había un chico, no voy a decir su nombre porque
porque conozco a sus hermanas y demás, que era brillante en matemáticas. Tocaba la mandolina y la guitarra. Era nadador. O sea, era el tío al que tenías. Te caía muy bien, lo querías mucho, pero odiarlo también venía al caso, ¿no? Eh, Era simpatiquísimo, era de lo más servicial, era para matarlo. Me quería mucho. Era de familia venezolana. Como yo hacía ya musiquita folclórica desde los 17 años, una vez me trajo un cuatro venezolano auténtico, original de Venezuela. Yo lloraba, man. Bueno, ese chico iba a la escuela, yo ya había salido del bachillerato, digo, ya tenía 20 años, esto se salía a los 18. Ellos tenían 18, o sea que cuando yo lo conocí yo tenía 18, el 16. Lo conocí en la estudiantina además. Venía en el auto de otro chico con otros dos, eran 4 muchachos que iban para la escuela, para esta escuela, a la SPCM, a las 7:30 de la mañana. Cuando los embistió un automóvil deportivo conducido a gran velocidad por un octogenario. Un señor que ya no tenía reflejos ni aunque le compraras un espejo. Que al ver que había reventado un coche con 4 adolescentes en el interior, sacó los papeles de su coche, la documentación de su auto, y se pintó de colores mientras estos niños agonizaban. Uno de ellos murió de inmediato. Mi amigo quedó en la Cruz Roja 2 o 3 días. Me acuerdo la primera noche, todo el mundo lo quería, vuelvo a decir. La primera noche que estuvo allí, como 50, 60 personas de la escuela, jóvenes, 50, 60 compañeros de la escuela, se quedaron a dormir en la sala de espera de la Cruz Roja de Ejército Nacional para tener noticias, para estar cerca de él. Era muy querido. Obviamente al paso de los días, bueno, menos gente va y demás. Yo conocí a su familia, conocí a su padre, que era un investigador conocido, conocí a sus hermanas, era muy amigo de sus hermanas, sobre todo de una de sus hermanas, hasta la fecha, hace pocos años la vi aquí en Madrid, y eran gente del exilio español, por supuesto. Y entonces un día ya solo quedábamos 2 de nosotros, de los mayores, porque los jóvenes tenían que volver a la escuela. Era como la 1 de la tarde, cuando salió el padre y nos dijo: mi hijo acaba de morir, Mauricio, por favor, ve y trae a sus hermanas. Y yo en mi pequeño automóvil fui y recogí a las hermanas y tuve yo que informarles que su hermano había fallecido. Pocos días después nos enteramos que el padre, este científico brillante, era el que había hablado con el médico y él personalmente había desconectado a su hijo porque con la excelente condición física que tenía, podía haberse quedado ahí años destrozándole la vida a su familia, cosa que sé que él nunca hubiera querido hacer. Entonces el padre lo desconectó. Espero que eso sea una educación para Jesús Ratza y para cualquiera que lo quiera oír. Paco Mabús, 2786, me suena más a cortina de humo para taparlo de la mesa. Ah, lo del Chicharito, como comenté las tonterías que dijo el Chicharito, y dice, me suena más a cortina de humo para taparlo de la maestra asesinada por los narcos. Como si lo que dijera el Chicharito cambiará el mundo. La gente es demasiado estúpida para darle importancia a lo que él diga. Y en México, y en muchos lugares, pero en México sí veo mucha tendencia a que todo es una cortina de humo para otra cosa. Entonces es una cortina de humo para tapar la cortina de humo, para tapar la cortina de humo, para tapar. Lo cual además atribuye capacidades al poder que van mucho más allá de las que tiene. O sea, lo de la cortina de humo tiene mucho de conspiranoia. Y entonces yo le contesto a Paco. Sí, mira, la presidenta adivina, se preocupó muchísimo por lo que tú ibas a decir sobre la maestra. No como en el resto de los 80 asesinatos al día que se le resbalan. Entonces llamó al Chicharito y le dijo, mira, Chicharito, dentro de 5 días van a matar a una maestra, así que protégeme diciendo una pendejada hoy. Y el Chicharito la dijo, y entonces todos los medios, incluido yo, comandados por Claudia, hablamos del tema para no hablar de la profesora y de su asesinato que se cometió días después. De hecho, un día después de que hice el streaming, el viernes pasado, o sea, un día después del jueves pasado, comentando el tema del Chicharito.
El Chicharito la cagó el lunes, mi streaming fue el jueves, la tragedia de la maestra salió el viernes. Bájale con las cortinas de humo. Y dice el violado, Dios mío, 1848, las empresas privadas también censuran. YouTube es el ejemplo. Digo, no, las empresas no pueden censurar. Esa es una atribución solamente del gobierno. Las empresas pueden no difundir tus afirmaciones, pero están en su derecho. Nadie tiene la obligación de escucharte ni de hacerse eco de lo que tú digas, pero tú mantienes el derecho de decir lo que se te dé la gana en la calle. La gente no entiende lo que es la censura, y lo voy a volver a explicar. Tú tienes el derecho a expresarte libremente. Eso no implica ni la obligación de otro de oírte, ni la obligación del otro de difundir lo que tú dices. Por eso yo borro cosas, mucho. Yo borro comentarios en este canal. Porque yo no tengo, tú tienes el derecho a hablar en tu canal, pero en el mío no tengo ninguna obligación de difundir las tonterías que dices sobre raza, sobre mujeres, sobre la izquierda, sobre la derecha, sobre tu religión, tu absoluta convicción de que hablas con Dios todos los días por la mañana y te contesta, que es lo difícil de ese acto. La censura es coartar tu derecho a la libre expresión mediante los instrumentos del poder. Cerrarte un canal de YouTube no es censurarte, es poner en acción una cláusula de un contrato que tú firmaste. Porque si no lo firmas no tienes canal en YouTube, ¿sabes? Entonces, no tiene nadie obligación de hacerse eco. Tú no puedes escribir un artículo y exigir que el New York Times te lo publique sobre pretexto de tu libre expresión o de la libertad de prensa incluso. Porque las empresas tienen sus reglas, su manera de hacer las cosas. Puedes estar en desacuerdo con ellas, yo muchas veces lo estoy. Pero no te censuran cuando no te hacen caso. Cuando yo te borro tus comentarios no te estoy censurando. Estoy ejerciendo mi derecho a no difundir cosas con las que no estoy de acuerdo. Tienes tu derecho a seguir hablando en la calle, de hacerlo en tu canal. Tienes derecho a gritarlo a los cielos y tienes derecho a decírselo a tu mamá, que creo que sí tiene la obligación de aguantarte. Cesarlibel, no, como sean así, Cesarlibel 396. La paradoja está en que por tales argumentos sobre el maltrato animal en granjas, por tales argumentos veganos, vegetarianos, la industria haya tenido que ajustar y disminuir el maltrato animal en las granjas. Por ese lado es absolutamente positivo, jeje. Sí, en cierta medida sí, pero no lo sé. Los argumentos contra el maltrato animal se pueden defender perfectamente sin ser vegetariano ni vegano. Yo he defendido los derechos. Hombre, no puedes golpear, no puedes hacer maltratar, hacer sufrir a un animal. Y aunque yo coma carne y quiero que mi carne provenga de una crianza y de una matanza que no sean onerosas para el animal. Tan onerosas como sería si lo tuviera yo que cazar, por ejemplo, ¿no? O tan onerosas como sería si lo pilla un depredador. Bueno, eso es una muerte horrible. Pero yo defiendo el derecho de los animales a no ser maltratados y no necesito ser vegetariano ni vegano. Digo, simplemente desde un punto de vista de los avances moral, simplemente hacerlo desde un punto de vista de los avances morales de la sociedad en todos los terrenos. Y quedan 3 todavía. Les Río 76, saludos estimado Mauricio, tengo una duda, espero que me ayudes a resolverla. ¿Es verdad que para ser atea necesito estudiar mucho? Me lo ha dicho mi hermano que es un fanático religioso, el cual presume de ser más inteligente que yo y que jamás le ganaría un debate. Los debates no se ganan con inteligencia, se ganan con retórica. Me encanta tu contenido, gracias. Y le contesto yo, no. Para ser ateo basta no creer en ningún Dios. El ateísmo es el carecer de una creencia sobrenatural. Nada más. No necesitas ni leer mucho, ni ser muy listo, ni nada. Simplemente necesitas ver la propuesta de Dios y decir, no creo. Y punto. Y me respondió, gracias por atender mi duda. Mi padre y yo somos admiradores y comentaristas de tus vídeos, aunque él te guarda un poco de rencor por matarle a sus amigos imaginarios. Pero a cambio te he dado amigos de verdad en el conocimiento, en la ciencia y el arte, que valen mucho más. Eso ya lo dijo Beethoven, ¿no? Que lo único que acercaba a los hombres a los dioses eran el arte y la ciencia. Y no dijo la filosofía, porque era Beethoven.
Gabo Herrera, en muchos lugares las gallinas ponedoras viven amontonadas sin casi poder moverse. Y eso no es maltratar tu capital, al contrario es cuidarlo. Sale mucho más rentable tener así a las gallinas a que tengan un espacio amplio. Esto, aquí respondo a una cosa mucho más amplia. Mucha gente me dijo, bueno, pero es que hay granjas en las que a las vacas las tratan muy mal. Hombre, ¿las has visto? Si las has visto, las has denunciado. Pues si las tratan en contra de la ley, deberías haber denunciado en vez de venir a YouTube a tocar las narices. Se los dije a muchos, ¿no? O sea, ¿pero has visto esas granjas o te imaginas que quizás es posible que tal vez? Muchos de esos respondí así, y en este caso en concreto le digo a Gabo Herrera, ¿qué lugares? Mira, la densidad de población de los gallineros está también reglada por ley. Hay leyes para eso. Si sabes de lugares que violan la ley, denúncialos. Si solo te lo estás imaginando, mejor cállate. Debo señalar una cosa aparte, luego me acordé. A partir de cierta densidad de gallinas, una plaga es el desastre de todo tu capital. Entonces, una de las cosas por las que conviene tener bien controlado el número de gallinas, incluso en los gigantescos gallineros, donde hay cientos de miles de gallinas y esos gallineros que se mueven con el sol todavía, hay algunos sobre rueditas, hasta esos están reglados porque también esos cuida su inversión el dueño. Y finalmente, y por terminar, un beiro. Luego me enteré que tiene por ahí un nombre, pero no da su cara. Me gusta mucho escucharle, pero terminar animando a pensar por uno mismo, luciendo en la solapa el pin de uno de los mayores negocios activos a nivel global, pues no le deja en muy buen lugar. Estando de acuerdo con mucho de lo que dice, no está usted exento, creo que lo tenemos, exento de sesgo y quizá tampoco de patrocinadores. No tengo patrocinadores. Esto último lo dejo en el ámbito de la duda más razonable. No, eso se lo estás dejando en el terreno de la insidia. Y entonces, le digo yo, el pin que suelo traer en los fondos es el pin de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Creo que todos los puntos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible son deseables, son buenos para la humanidad y deberíamos tratar de cumplirlos. Milito completamente en eso, y no porque me paguen, porque soy buena persona y tengo principios. Entonces le contesto, dime por qué los objetivos de desarrollo sostenible son un negocio. Y de preferencia dímelo poniendo tu cara, que la cobardía siempre es poco elegante.